Hablar de contaminación severa en el Paraná, de microplásticos. Eh, Realmente el Paraná está muy afectado por esta, digamos, tragedia ecológica silenciosa a la que nadie le presta demasiada atención. Este, y la verdad que es duro que esté pasando eso. Ahí está, llegó Adri, bienvenido. Estaba contando que vamos a hablar de microplásticos en el Paraná y de una tragedia ecológica que se avecina, que es la profundización de la hidrovía. Esto va a cambiar drásticamente las condiciones saludables para los peces en el Paraná, sobre todo para los pequeños peces, los que no tienen tanta fuerza. Este año asistimos a una sequía tan importante como hace 70 años que no teníamos, y la verdad es que eh, este tipo de cosas con un Paraná mucho más profundo seguramente se hubieran agravado notablemente. Les cuento con quién vamos a tener la charla hoy. Se llama Martín Blettler, este científico. Martín Blettler es investigador independiente del CONICET. Él es especialista en hidroecología y contaminación plástica. Trabaja en el INALI, el Instituto Nacional de Limnología. Y, y no tenemos muchas veces los pescadores puedan decir en qué medida pueden afectar estas cosas, la contaminación con plásticos y la profundización de la hidrovía, Ujú. a nuestro ecosistema tan querido como es el de la cuenca paranoplatense. Bienvenido, Martín, que ya te tenemos allí. ¿Cómo estás? Gracias, Wilmar. Un gusto en saludarte. Igualmente, Ah, gracias por bueno, aceptar esta charla, ¿eh? por favor, un gusto para mí. Bueno, hemos tenido una especie de ciclo, ¿no? En esta pandemia, ya que no podíamos ir tanto al agua, decidimos empezar a capacitarnos un poco en el marco de la Fundación Ríos Sanos, que integro yo también, que pretende, digamos, llevar a los pescadores algún conocimiento extra que tiene que ver con el aporte de biólogos, con estudios que se están haciendo, con el mercado de peces, con la salud de los ecosistemas en este caso, y que nos permita comprender qué pasa con nuestros amigos subacuáticos que a veces están en graves problemas y nosotros formamos a veces parte de ese problema. Así que nos encanta que hoy estés aquí, que nos puedas hablar de un tema que verdaderamente es un agujero negro para el pescador deportivo. Se habla muy poco de eso. ¿Tenemos alguna noción de lo que producen el impacto de represas? Eh, ya sabemos lo que ha pasado con la quema de islas, un poco se ha puesto en discusión cómo afecta todo eso el ecosistema, pero de los microplásticos, de la contaminación plástica y de lo que va a pasar con la hidrovía, qué es lo que se está planeando, no tenemos idea, pero te tenemos a vos. Espero estar a la altura y poder responder esas preguntas. Muchas de esas preguntas todavía no hay respuesta para la ciencia, así que bueno, vamos a hacer o avanzar en la medida de lo que el conocimiento nos permite y los avances científicos más recientes nos permiten hacerlo. Y cuando no se pueda, haremos el paréntesis necesario y aclararemos qué conocimiento que se necesita obtener. Sí, está bien eso, está muy bien porque es muy argentino siempre de tener una respuesta a mano. Y a veces cuando no se sabe o falta información hay que decir, todavía no sabemos. Puedo Este, decir, yo no lo sé. exactamente. Contanos en qué estás trabajando vos concretamente, ahí en el marco del INARI como investigador del CONICET. Ujú. Concretamente estoy trabajando en contaminación por plásticos. Es una línea de investigación que comenzamos en mi grupo de estudio alrededor de 2017. Comenzamos un poco antes, en realidad, pero empezamos a tener resultados ya científicamente relevantes a partir de ese año. Y bueno, realmente lo comenzamos con una cuestión de incógnita. Sí, nosotros estábamos abriendo un velo y viendo qué era lo que podía llegar a pasar o a encontrarnos. Sobre todo en lo referido a microplástico, porque macroplástico el problema es más que evidente. El problema no lo descubrimos nosotros los investigadores, eso lo sabe todo el mundo y lo sabe de años. Yo además soy kayakista, soy como vos, muy allegado al río. No le hago tanto a la pesca, pero hago muchos deportes acuáticos y salgo todo fin de semana en kayak. Y sinceramente, la idea de ponerse a investigar la contaminación por plástico surgió simplemente de conversar con amigos kayakistas
Un kayakista básicamente es un citadino, un ciudadano que en un momento decide ir al río y no vuelve más a la ciudad, o no la vuelve a ver a la ciudad como la veía y tampoco vuelve a ver el río de la misma manera. Entonces Ciertamente. comienza la formación de un ambientalista o un potencial ambientalista. Bueno, me fui por las ramas. Hablando con mis amigos, No, entonces no, veíamos el problema. perdóname, fuiste al centro, porque el kayakista se integra al paisaje de una manera muy especial y el pescador que ha empezado a curtir mucho el kayak últimamente, se está dando cuenta de que tiene una aproximación silenciosa a lugares de pesca, de que llega a lugares donde de otra manera con una lancha no podría llegar, de que se mete en zonas bajas, y al ser testigo privilegiado por el estar allí que te permite el kayak, ves, entre otras cosas, además del espectáculo de la naturaleza, muchas veces un carpincho, un coipo, una garcita pescando, ves el desastre que producimos y que queda invisibilizado porque simplemente no tenemos acceso a esos lugares. Pero con el kayak sí. ¿Sabés que Jorge van der Mole, un gran artista rosarino, el autor de Oración del Remanso, es un fanático kayakista también? Y él, No, no, justamente, ¿no sabías eso? no, Sí. no, que era Bueno, kayakista no sabía. el hombre es kayakista y bueno, baja su kayak ahí en Rosario y rema bastante. Y justamente él lo que dice es esto de poder atestiguar todo el desastre que solo con el kayak puede llegar a ver. Y él acuñó una frase que a mí me quedó muy profundamente grabada, que dice, si se muere el río, se muere el arte alrededor del río. ¿A qué le vamos a componer los poetas si ese curso de agua baja muerto? Si esa garza allí no está, si esos hileros de oficios ancestrales se tienen que ir a los cordones urbanos a sobrevivir con changas, ¿no? Se mueren todas formas de vidas asociadas al río. Entonces el tema del kayak, que te permite enamorarte de un lugar, porque conocer es querer, ¿no? Te permite vincularte de una manera al río que me parece central, no me parece lateral. Así que está muy bueno que seas kayakista y encima estudies formas de acciones para sanar el río si se puede, o por lo menos para decir acá está el problema, políticos hagan lo que quieran, pero acá está el problema. Sí, bueno, yo creo que hablaste de un punto crucial también en esto, que es la llegada al río o personificar de alguna forma el río desde lo emotivo. Pues imagínate un Ortiz sin río, no tendríamos poeta. Naturalmente, una cosa va de la mano con la otra. Y mucha gente se acerca al río desde lo emotivo. El conocimiento quizás viene después, el conocimiento técnico me refiero. Puede no necesariamente llegar, no tiene por qué hacerlo. Pero las cuestiones emotivas y vienen a través de justamente embarcaciones, salir con amigos. El kayak tiene esa particularidad, uno está cerca del río, siente la corriente, siente el enojo del río, o cuando afloja el río, el viento, la tormenta, siente todas esas cosas, bueno, se siente parte. Es así como, o la que a la mayoría al menos de los kayakistas nos ha pasado. Bien, en este estudio que estás haciendo, ¿cuánta gente está involucrada? Y bueno, ya tienen su tiempo de estudio. ¿A qué ideas o en qué estado de diagnóstico estamos? ¿A qué pequeñas conclusiones vamos arribando? Bueno, respecto del grupo que somos un grupo de investigadores, también de becarios doctorales de CONICET y grupos de estudiantes de grado que se van acercando. A eso le sumo el grupo no menos importante de voluntarios y los que le llamamos ciudadanos científicos, es decir, personas de la ciudadanía sin una formación técnica científica específica que deciden colaborar a partir de ciertos anuncios que cotidianamente hacemos. Por ejemplo, necesitamos fotografías o necesitamos que nos digan dónde han visto mayor cantidad o menor de plástico, si han visto algunos depósitos en particular que les ha llamado la atención, interacciones entre la fauna y los plásticos. Por ejemplo, tenemos muchas fotografías de aves llevando plástico en el pico o viéndose enredadas de plásticos, lo mismo con peces que han pescado con tanzas desde la boca, saliendo por las agallas, ese tipo de cuestiones. Todo eso es ciudadanía científica, es el grupo de lo que le llamamos voluntarios, que es sumamente dinámico, eso no lo podemos cuantificar, son muchísimos. Intentamos siempre, por supuesto, agradecer a todos y dar los créditos de las fotografías cuando las publicamos. Pero bueno, somos básicamente ese grupo, que a su vez nos conectamos con otros grupos de investigadores en similares líneas, dentro del país, dentro de Latinoamérica, e incluso fuera también, fuera de América en algunos casos,
cuando necesitamos algún otro tipo de soporte, sobre todo económico, que muchas veces hay que recurrir, y esto es así, a otros, armar consorcios con extranjeros para lograr tener bueno, una Sí. ayuda económica un poco más significativa. Bien, y es muy lindo esto que vos decís de establecer puentes ciudadanos. Hace poco entrevisté a un explorador de Nat Geo, de National Geographic, un chileno que está radicado en Alemania y hacen estas experiencias llamadas BioBlitz, no sé si has sentido hablar, de participación ciudadana y en una aplicación hacen, no sé, un relevamiento en 50 ríos del mundo y ponen escenas de vida o de contaminación o de determinado objetivo que van todos en un mismo Exactamente. sentido. Con la gente del proyecto Pantano, por ejemplo, los pescadores aportamos, cuando hacemos un avistaje, yo de repente le he aportado ciervitos cruzando el Paraná Miní y para ellos le ha parecido un registro muy importante porque ya no es un ciervo cruzando un río de 50 metros, es un ciervo cruzando un río ancho. Entonces, ese tipo de Bueno, cosas, del estar ahí, que tenemos los pescadores puestas al servicio de ustedes, que pueden sistematizar todo esto, es siempre bienvenido. Después nos dirás en qué podremos ayudar los pescadores. Y quiero que me entres a la cuestión, como dijiste vos, el gran plástico este que vemos en el riachuelo atorado con las barreras que se ponen y demás, es visible, digamos, cuantificable, mensurable, pero el microplástico es como la amenaza invisible y esto que no se ve tiene un daño terrible, pero no lo podemos cuantificar. Hablame vos de en qué grado de problema está la cuenca paranoplatense con esto, ¿no? Y si hay zonas de más o menos impacto de toda esta cuestión. mira, en primer lugar, voy a intentar explicar en términos gráficos, voy a intentar visualizar cómo es la situación. Los macroplásticos, es decir, las bolsas, las botellas, las bandejas de telgopor, todo eso que estamos todos familiarizados, lo que está dentro de nuestras heladeras, básicamente, después Sí, termina el río. Sin más preámbulo, va directo al río. Con el tiempo y a través de la exposición a los elementos, con esto me refiero a rayos ultravioleta, al roce que van a tener y la fragmentación que ocurre a consecuencia de ese roce de la corriente con la arena o con piedras, etcétera, se va fragmentando ese plástico. Para esto se necesitan muchos años, en algunos casos decenas de años, hasta lograr esa fragmentación. Una vez que pasa esa fragmentación, pasan a ser mesoplásticos, que es un tamaño un poco menor, y luego los microplásticos, que se han hecho últimamente muy populares. En esos microplásticos le llamamos microplásticos de origen secundario, porque son consecuencias de los macroplásticos, de los más grandes. Pero ahí tenemos una escala temporal en el medio. Es decir, cuando miramos una bolsa íntegra, estamos viendo futuros miles de millones, en algunos casos, de microplásticos. Cuando hoy analizamos microplástico, estamos viendo la historia de una bolsa pasada, 20, 30, 40 años, puede ser más incluso en el pasado. Lo que estamos haciendo es ver el mismo fenómeno en una escala temporal completamente distinta. Pero es el mismo fenómeno, es decir, si atendemos uno, en mi punto de vista, hay que atender el otro. La ventaja del macroplástico, y mirá lo que voy a decir, ventaja, es que al menos en su forma de macroplástico todavía lo podemos rescatar, lo podemos limpiar del ambiente, en una forma relativamente efectiva y relativamente barata. Para esto, de nuevo, clave, voluntarios, gente que tenga ganas de colaborar y de ir a limpiar playas. Esto lo organizamos aquí en Paraná, lo organizamos en Santa Fe, lo hemos organizado en Rosario y en muchos otros sectores. Mucha otra gente también lo está organizando, sí, sí, afortunadamente. sí, sí, Y sí. en este caso lo que nosotros además hacemos es obtener información de eso, no es solamente la limpieza, sino que lo clasificamos a esos plásticos y obtenemos información de esos plásticos. Entonces es el doble provecho. Por eso que son ciudadanía científica. Se trabaja como voluntarios, pero también forman parte de un sistema científico que capta esa información y que de hecho necesita esa información, sobre todo en tiempos donde el acceso a los subsidios para investigación es sumamente difícil. Claro. Volviendo entonces apuntando al microplástico. El microplástico, el problema que presenta es que una vez que está fragmentado a tamaños de milímetros, estamos hablando de partículas menores a 5 milímetros, es absolutamente imposible rescatarlo del ambiente. Hoy no se puede, no hay tecnología, hay algunos intentos, pero son sumamente costosas e ineficientes. Hoy podemos decir que no hay forma de quitarlo. Es decir, el microplástico que estamos encontrando hoy en nuestros estudios
de nuevo, fue el macroplástico, las botellas de hace 30, 40 años atrás, que hoy ya no las podemos rescatar. Están ahí y nos vamos a tener que acostumbrar por los próximos años a que eso va a seguir estando. Mientras siga habiendo macroplástico, va a seguir en consecuencia existiendo el microplástico. El problema adicional que presenta el microplástico es que, como es tan pequeño, es fácilmente ingerido. Y hay muchas especies que lo ingieren, sobre todo de peces. Lo hemos registrado en peces, también lo hemos registrado en aves, pero lo llegan a ingerir. El fenómeno este se llama biomagnificación, cuando además ese pez o esa ave que ingiere esos microplásticos es ingerido a su vez por otro predador. Exactamente. Esa es la trama trófica. Y llegamos ahí a no lo paramos más. Exactamente. Y ahí no lo paramos más al problema. Una vez que ingresa las tramas tróficas, no lo paramos más, hasta que no vayamos a la raíz del problema. O sea que estas verdaderas islas que se ven allí en el medio del océano, de plásticos, que esos grandes remolinos, que forman islas, verdaderamente los plásticos acumulados, son el problema del futuro, a menos que tengamos algo para hacer. Hay experiencias ciudadanas, como vos dijiste, no necesariamente organizadas por científicos, sino, por ejemplo, grupos de pescadores de Puerto Yeruá han decidido salir con los chicos de los colegios a limpiar una zona que quieren declarar como reserva natural y demás. La verdad es que han sacado camiones de... Ahora, ¿qué hacemos con ese macroplástico? Porque si lo enterramos en un basural, también estamos produciendo un problema, me imagino. ¿Cómo se recicla adecuadamente una cosa que en definitiva va a ser tóxica, esté acá o esté allá, digamos? Vamos a desterrar, a demitificar algunas cuestiones. Bien. El reciclado de plástico, lamento decir esto, pero el reciclado de plástico no es hoy y probablemente no sea la solución. No es opinión propia. Esto ya se ve viendo, se está viendo esto. Hoy la cantidad en el mundo de plástico que se recicla es menor a un 7%, es una cantidad ínfima a un costo relativamente elevado. Por eso es que las compañías, cuando digo compañía me refiero a Coca-Cola, etcétera, o sea, los grandes, llamémosle, aquellas grandes empresas que requieren el plástico para envasar sus productos. Sí, Procter & Gamble, Sí, Johnson Johnson, todo eso, ¿no? Sí. Aunque digan que sí, no están interesados realmente por el reciclado, porque les resulta costoso, es bastante ineficiente el sistema. El reciclado tiene un número, a su vez, un número limitado, se puede hacer 2 o 3 veces, no más, una botella no va a resistir más reciclados que eso. Entonces hoy Coca-Cola, más o menos un vaso de Coca-Cola, en el mejor de los casos, estás hablando de menos de un 20% de plástico que es realmente reciclado. El resto está en nuestros ríos, el resto está en nuestros océanos o incluso en la tierra. Entonces, colectarlo todo. Vamos a imaginar que tengamos un sistema de recolección en todas las ciudades súper eficiente, que no ocurre y probablemente no ocurra en los próximos años. No soy una persona excesivamente optimista, como podrás ver, pero intento ser realista en las cosas. No va a ocurrir eso probablemente, pero vamos a imaginar que ocurre. En el mejor de los casos, eso hoy lo que se puede hacer es contenerlo todo, enterrarlo básicamente. Y las generaciones futuras encontrarán una solución. No tenemos algo mucho mejor que eso. Por más absurdo que suene, no es mejor que eso lo que tenemos. Vos me podrás decir o argumentar que, bueno, hay países europeos que lo queman y obtienen energía. Gases de efecto invernadero en consecuencia. Si bien los pueden disminuir por algunos tratamientos que están haciendo para acelerar ese proceso a altísimas temperaturas, igualmente no es completo el proceso y se generan de todas formas gases de efecto invernadero. Entonces el problema es y está. Hoy no hay solución para eso. Estamos hablando a nivel mundial, no hay solución, no un problema argentino. Nos están viendo, por ejemplo, desde Panamá. Chicho Clear Fishing es un pescador panameño. O sea, esto ocurre aquí y en todos lados. No hay una solución todavía al tema del microplástico. No sabemos qué hacer con ellos. Exactamente, ocurre en todos lados. Ahora, fíjate una cosa, hay ciertos países que al problema de los plásticos han decidido dar un paso más que barrarlo bajo la alfombra. ¿Y qué hacen? Lo exportan a otros países para que esos otros países se hagan cargo del problema. Entonces, cuando escuchamos hablar los porcentajes que puede tener de contaminación por plástico Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, que son los países que estoy nombrando que lideran las cantidades que exportan de plásticos de desecho, es en parte justamente porque dicen, bueno, tenemos un problema, no sabemos qué hacer, llevémoslo a países en vías de desarrollo. Y vamos a llamarle en vías de desarrollo para ser amable. Ellos probablemente digan a países pobres y se termina. El tercer mundo, sí. Esto lo hizo Ecuador, y esto lo está haciendo Ecuador. Ecuador es uno de los países que ha aceptado esta dinámica. Aquí, por suerte, no ha pasado, al menos hasta ahora, esto no ocurre en Argentina.
En Argentina tenemos nuestros propios residuos, nuestra propia basura, pero al menos no estamos trayendo otra porque no tenemos capacidad para tratarla y esa es la realidad. Porque además tenemos que entender que tratar los residuos plásticos es una responsabilidad del municipio, pero también es un gasto enorme para un municipio. Y nuestros municipios son pobres, porque somos un país pobre, y esto hay que admitirlo y dejarlo bien en claro. Pero Coca-Cola no es pobre. Entonces la pregunta es, ¿por qué dejamos que ellos decidan con qué envasar justamente sus productos? ¿Por qué les dejamos esa libertad? Porque ellos hacen un análisis económico. Taca, 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 funciona mejor el plástico, es más barato, envasamos con plástico y que se la arreglen. ¿Por Claro. qué tiene que ser así? ¿Por qué nosotros tenemos que limpiar? Si uno va a la playa, vos vas al río, encontrás una botella abollada, la desarmás, te das cuenta si tiene una forma de Coca-Cola. Es de ellos esa botella. No es solamente del municipio, ni es nuestra. Es de ellos. Esto hay Vos que sabés entenderlo. que Esto es un cambio paradigmático que se cuando necesita. yo tendría 8 o 10 años se empezó a usar el plástico en las botellas. Yo cuando era chico eran de vidrio y se reciclaban y vos llevabas al almacén tu envase de vidrio y volvía al vidrio. Y, Yo también, no, no, y no yo, soy tan joven, yo también. y yo decía, esto es un error, esta botella, pero con esa edad yo decía, esto va a terminar en el río, ya era pescador, por supuesto, le digo, ¿cómo esto se tira? Se tira a la basura, que aumenta un montón el volumen. Realmente, como decís vos, pero bueno, ahí tendríamos que tener una clase política nacionalista, patriota, es decir, bueno, poner en un tono de discusión seria la cuestión ambiental en primera línea, que es lo que creo que está faltando en general, porque así como se queman 10 provincias y no pasa nada, o queremos pampeanizar el litoral para sojizar todo y no pasa nada, y ahí está la Confederación Rural diciendo que es un error ahora proteger esos lugares, que perdemos tierras productivas y demás. Es decir, es todo un contexto en donde la naturaleza parece no tener nadie que haga un poco de lobby por ella. Y bueno, por estas Ujú, cosas, ujú. imagínate, pelearse con Coca-Cola o Procter Gamble o Johnson Johnson, no creo que ya van a levantar el dedito acusador de que se está en contra del capital y demás. Pero Sí. verdaderamente es triste el panorama por el rol que nos está poniendo cierto mundo a nosotros como país, ¿no? Productor de forrajeras, bueno, recibí plásticos, no te desarrolles y no tenemos Te los pongo anticuerpos, que no vemos que haya una respuesta, sobre todo social. Si bien hay ahora, nada, cuando se ven cosas tan evidentes como la quema, saltan organizaciones, cortan puentes y demás, nada, me parece que vamos perdiendo por goleada. Yo también soy bastante pesimista como vos, viendo lo que está pasando. Nosotros estamos muy atentos a la exportación de pescado de río, que es un tema aparte. Ujú. Un pescado que también justamente quiero saber si tanto el que pescamos para consumo o interno o para exportar tiene microplástico, pues sabemos que el sábalo tiene un gran contenido graso en su tejido y demás. Queremos saber si estos peces son realmente peces sanos, ¿no? Para comer. Bueno, hablando del sábado, te puedo dar un dato. Lo hicimos en un estudio nosotros, ya lo tenemos publicado, salió publicado en una revista que a la jerga se le llama de alto impacto, es decir, son revistas que son muy reconocidas a nivel científico, a nivel internacional. ¿Cuál Y es? nosotros estudiamos, bueno, son varias en las que hemos estado, Ok. Water Research es una de ellas, y son varias más en las que hemos hecho una seguidilla de estudios publicados. Y en el caso del sábalo, nosotros estudiamos en el tracto digestivo. No estudiamos músculos del sábalo, no estudiamos la grasa, estudiamos en el tracto digestivo. En el 100% de los ejemplares estudiados encontramos microplásticos, en todos. No es muy alentador este dato, por supuesto que no. 100%. No Pero hay un sábalo sano, no encontraron. en los que nosotros estudiamos, y es cierto, a ver, también hay que decirlo, estudiamos en cercanías de ciudades, es decir, no nos fuimos al medio de la planicie aluvial del río Paraná, apartado de todo río, pero bueno, es un pez migrador también, entonces Sí. es probable que en algún momento atraviese una ciudad, un puerto o lugares de descarga. A partir de eso empezamos a hacer simple observación y empezar a meternos en arroyos, sobre todo en arroyos urbanos, y sí, claramente los sábalos entran a los arroyos y consumen ahí, se sienten atraídos porque además de plástico y de toda la basura, también vienen esgotos cloacales. Y es ahí donde el sábalo los capta y se siente atraído como lo considera fuente de alimento. Ni pensemos en los otros contaminantes, pero solamente de microplástico creo que nos preocupó en ese momento.
todos los ejemplares estaban contaminados. Y no solamente lo encontramos nosotros esto, cifras muy parecidas se encontró en La Plata, en el INPLA, un instituto que estaba trabajando muy, pero muy bien sobre este tema, y encontraron cifras muy parecidas, o sea que están corroborando lo que nosotros encontramos, o nosotros corroborando lo que ellos encontraron, ya más en la desembocadura, ¿no? Sobre la parte del delta. Bueno, y es un Pero grado alto, una contaminación en grado alto, y en ese caso, ¿qué impacto puede producir en nosotros, ¿no? Que consumimos sábalo, o mucha gente consume sábalo. bueno, ahí habría dos cuestiones para considerar para ser cauteloso. Primero, el estudio fue hecho sobre el tracto digestivo. Si nosotros se abre y se analiza solamente el tracto digestivo, no significa que todos estos microplásticos migren hacia el músculo, que es lo que finalmente comemos en el sábado. Claro. Hay estudios que están sugiriendo que sí que pueden hacerlo bajo forma más pequeña, la de nanoplásticos, aún más pequeñitos. Tengo que ser claro, nosotros no los estudiamos a los nanoplásticos, no por ahora al menos, entonces no podemos afirmarlo que eso está ocurriendo acá. Puedo afirmarlo que hay otros estudios que están diciendo que eso sí ocurre en otros ríos del mundo. Sí, sí. Queda la incógnita todavía hasta que logremos resolver si eso realmente está pasando aquí o no. Y las consecuencias de eso, bueno, a nivel sistema renal, cardiovascular, gastrointestinal, eso se sabe que tiene muchísimas consecuencias negativas a nivel respiratorio también, para seres humanos y para cualquier otro mamífero. No somos los únicos que lo vamos a consumir, ¿no? O Claro, un ave. Es muy común, vos sos pescador, es muy común ver los caranchos consumiendo sábalo. Y ese totalmente. sí consume la tripa también, consume todo porque los abre, o lo mismo las viejas del agua, las abre y consume tripa, consume todo. Y en la tripa no hay duda de que el microplástico está, ahí está presente. O sea que ese carancho que la consumió, sin duda también está ingiriendo esos microplásticos. Y el plástico no se elimina del organismo, con lo cual, digamos, seguramente quien consume con más frecuencia este tipo de alimentos que ya vienen contaminados con microplástico va a tener algún problema, no sé, a mediano o largo plazo, porque alguno te va a decir, yo como sábalo cada tanto y no me pasa nada. Claro, porque un sábalo cada tanto, pero poblaciones ribereñas donde el sábalo es parte de su dieta más o menos frecuente, es un tema Sí, serio. pero además tampoco se sabe mucho de eso, y por eso al principio yo insistí con el tema de las limitantes en el conocimiento. Lo cierto es que no hay seguimientos hoy que Claro, claramente estén demostrando cuáles son las consecuencias. Y esto nos hace, por lo menos de mi punto de vista, abrir los ojos mucho más grandes todavía, porque no estamos seguros qué estamos haciendo, no estamos seguros dónde estamos conduciendo esto, y no tenemos idea cómo frenarlo. Porque aunque en 10 años se descubra un tremendo impacto a los microplásticos a nivel organismo, a nivel humano, no sabemos cómo detenerlo. Es como el cambio climático, por más que hoy cerremos toda la fábrica, el cambio climático va a continuar, porque ya no sabemos cómo detenerlo, ya está avanzado. Entonces esto, cuidado que no ocurra lo mismo. No esperemos tampoco a saber exactamente cuáles son las consecuencias antes de cortar la canilla y decir, no, primero frenemos esto, por favor, frenémoslo, y después estudiemos en todo caso cuáles eran las consecuencias. te iba a preguntar qué podíamos hacer a futuro, pero bueno, ya medio que me lo has contestado, no tenemos mucha idea de qué hacer con lo que sigue. Sí, en cuanto al plástico, la receta la sugeriste vos hace poco en lo que fue tu niñez, en la que fue mi propia niñez y la niñez de nuestros padres, en base de vidrio. Y con eso ya solucionamos un gran problema. En base de vidrio, el retornable, volver a esas cuestiones que han caído en desuso por la comodidad que nos representan hoy los envases descartables, pero que ya no, es un sistema que ya no se tolera más, ya no se puede continuar con ese problema, y sobre todo, y vamos a ser claros en esto, los científicos estamos atrás del problema, pero mientras las compañías que lo están produciendo lo siguen haciendo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar descubriendo cuáles son las consecuencias o intentando descubrir cuáles son las soluciones si son ellos los que lo están generando? Cortemos la canilla ahí. Estoy hablando por sentido común. Yo sé que hay mil cuestiones políticas, económicas de por medio, no soy tan ingenuo como para no darme Sí, sí. cuenta. Pero vamos, apuntemos a donde tenemos que apuntar. Si tenemos un problema, primero cortamos el problema y después analizamos si vale la pena abrir un poquito la canilla, balancear, que se produzca así, pero no tanto, en algunos casos. En lo personal, yo no estoy en contra del plástico como tal. Sí estoy en contra de usarlo una sola vez y tirarlo. Ese es el problema. Hay otras aplicaciones del plástico para la medicina, por ejemplo, que es fantástico. Uno no puede estar en contra de una prótesis de plástico, porque Claro. ahí por supuesto que se justifica el material, claro que se justifica, pero
para hacer botellas, para hacer una bolsita, porque yo simplemente no llevé la bolsa correcta al supermercado. Ahí donde la cosa es ridículo. Los embalajes con los que vienen, un teléfono celular, un televisor, son más embalajes que aparatos. Sí, Ahí señor. es donde empieza lo ridículo. Y estos embalajes de los que te estoy hablando, me doy pie yo mismo para continuar, los encontramos en el río, así bajo el formato de embalaje. O sea, llega del contenedor y de ahí va a la cuneta, de ahí a la alcantarilla y va al río derecho, por un arroyo o directamente al río. Y así los estamos encontrando bajo el formato original. Es una cosa increíble, en algunos casos hasta podemos identificar el modelo del teléfono que vino ahí, porque el formato está perfectamente mantenido. Y echale docenas y docenas y docenas de años hasta que eso pase a microplásticos. Ni siquiera para que se solucione el problema. Entonces, es Terrible. claro que no se puede con este modelo. Bueno, vamos entonces cambiando algunas conductas ciudadanas, vamos tratando de reducir el consumo de plástico, que eso sí es algo efectivamente que podemos iniciar hoy mismo, tomando una decisión, tomando decisiones de consumidor, y ya con eso producimos un avance extraordinario. Eh, bueno, creo que eso es lo único que por ahora podemos hacer mientras la ciencia sigue avanzando y bueno, no sé, reducir entonces el consumo de sábalos, no sé si hay impactos más puntuales en algunas especies que en otras, o como todo es una cadena, No, va a pasar de uno a yo, otro indefectiblemente. yo no diría reducir el consumo, en el sentido de que hay muchas familias viviendo de la pesca al sábado, me refiero a pesca artesanal, no me estoy refiriendo a frigorífico, ese tipo de cosas. Sí, Particularmente yo lo consumo. bien. Quiero decir, no me desalienta eso, aunque por supuesto no me gusta, pero no me desalienta para seguir haciéndolo. Es un recurso nutritivo extraordinario y lo cierto es que ya privarnos de eso sería como reconocer la derrota de algún modo. O sea, yo lo veo así, o sea, es algo que no puedo aceptar. No voy a dejar de comer peces de río. Me encanta ir con amigos y si alguno saca algo, comerlo ahí mismo en ese momento en la isla, en una parrilla improvisada con ramas de sauce, lo habrá hecho alguna vez. Y no lo voy a Sí. dejar de hacer. No lo voy a dejar de hacer. Y insisto, hay también muchas personas y muchos pescadores artesanales que viven de esto, es un trabajo absolutamente noble y que en mi criterio debe ser preservado porque es parte también del entorno cultural. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro río el pescador artesanal. El de la canoa, el que va con su malla, el que va con su espinel. Entonces, para mí son como elementos culturales y sagrados del río, como un pescador deportivo también lo Volvemos es. a Es Van parte der de... Mole, son parte del paisaje cultural del río. Y los pescadores deportivos también hemos aceptado que el pescador artesanal de subsistencia es parte. El que desequilibra al elefante en el bazar, el que rompe todo, es el que pesca para exportar, porque ahí sí ya cambiamos la ecuación de calidad por una de cantidad, vale Sí, todo, no totalmente. hay controles, ya sabemos cómo funciona este país, cómo los repartos de tonelaje se hacen prácticamente repitiendo esquemas, como si el río no cambiara, como si el río de 2020 fuera el mismo de hace 3 4 años, cuando sabemos que fue un desastre este año. Así que bueno, ese tema lo queremos dejar eh, ya un poco esbozado y quizá el día de mañana continuemos si hay alguna conclusión, algún avance con alguna otra cosa que nos puedas contar. Así que grabamos esta charla. Martín Bletter, gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Ahí vuelvo en Gracias a un vos. segundito, nos conectamos de nuevo. A los amigos que se queden allí, que volvemos a hablar de la hidrovía.